Ok, esto es el tema número 2 de una presentación que empecé hace algunos días atrás. Se llama el desarrollo de nuestra visión del fin. Yo he procurado de mostrar, dar una introducción así del desarrollo histórico, de cómo nosotros, como el pueblo de Dios, ve los eventos finales. Cuáles son las ideas que asocia, cómo lo encara, cómo llega a entender lo que va a pasar en el fin. He empezado con la historia de los protestantes. Hemos visto que hay diferentes corrientes y pues era interesante ver que nosotros todavía obviamente creemos en mucho de lo que ya se estableció y se entendió en aquellos tiempos. Hemos visto que en el tiempo de los protestantes se desarrollaron unos conceptos fuertes acerca de cómo debería verse la escatología, los eventos del final. Um, y me pareció súper importante, interesante que la corriente de los luteranos, calvinistas, ellos tomaron la decisión, entendieron que aunque la profecía es algo que acontece en la historia, que se manifiesta en eventos históricos, uno no debería realmente intentar de predecir eventos. No debería establecer fechas, no debería intentar de ubicar algo que va a pasar. Entonces, eso fue un elemento, me parece muy interesante. No lo había tenido en cuenta, no sabía que ellos tenían esa postura. Y por supuesto, esto es interesante porque es algo que nosotros conocemos en la Iglesia Adventista y también en el movimiento. Entonces, esa idea de, a ver si hay otro aspecto aquí que recuerdo. Esos son ese grupo se llama los protestantes magisteriales, los que vienen esa corriente de Calvino, Melanchthon, Lutero y otros. Ok, ellos entendieron que el Papa era el anticristo, había muchas cosas que eran importantes y nosotros también creemos eso todavía. Obviamente creen en la segunda venida, etcétera, pero que no debería pues verse algo que uno podía establecer o fijar fechas o nada de eso hoy en día. Después había una corriente de los reformistas radicales, que se llaman como grupos los anabautistas o anabaptistas, y ellos tenían otros elementos que también conocemos, elementos como separarse del mundo, el papel de la iglesia para edificar el reino de Dios, la visión de que el pueblo de Dios será perseguido, caer en martirio, y después también la visión de que Dios guiaría mediante su Espíritu Santo personas, individuos, para entender mejor lo que pasa en el fin. Son algunos elementos aquí claves también que se han incorporado, por supuesto, también en las iglesias después y en nuestra visión. De ahí hemos saltado a la visión millerita, donde vimos que ellos introdujeron el elemento del tiempo como una clave, la clave, el principio día por año, y algo importante es que aunque eso fue una innovación, un descubrimiento importante y bueno, por supuesto, ellos no eran capaces de ir más allá. Ellos básicamente trataron de quedarse solamente con esto como si fuera lo único. Habían entendido que hay que observar los elementos externos, la historia, lo que pasa en la política en los países. Eso les ayudó a entender eventos al comienzo, pero hacia el final de su movimiento, estamos hablando hacia el final de los años 44, ellos descartaron esa visión y se enfocaron solamente en el tiempo. Hicieron cálculos y ofrecieron fechas para la segunda venida alternativas al 22 de octubre. Y eso continuó hasta los años
50, 1850, 51, y Elena White interviene un par de veces. Dios le manda visiones con la información de que no se debe colgar el mensaje del tiempo, que el tiempo no será una prueba más. Hemos visto cómo esto encaja en esas citas o esos textos, encajan en la lógica de lo que pasaba en aquel tiempo. Solamente a mí me impactó mucho esto, que había alternativas para 44 otras fechas, había alternativas para los años 60, había ideas para 45, el 7 de abril de 45, había propuesta para 46, para 47, para 1850. O sea, había un montón de fechas todo el tiempo calculando a base de los calendarios y cálculos que se hicieron que Jesús podía venir en otro momento, después de que ocurrió el segundo chasco. Bien, entonces en ese clima, ¿no es cierto?, en esa visión que no querían soltar, Elena White entra, o Elena Goldhamen en el comienzo, y dice, mira, no, el mensaje no es ya esto, ¿no es cierto? Esa fecha es correcta, podemos avanzar, hay otros enfoques, y bien. Entonces, si tenían elementos buenos, se enfocaron solamente en esto y no se abrieron a otros elementos que podrían haber sido claves para comprender escatología. Y cuando Dios intenta, mediante Wagoner y Jones, ese mensaje no logra realmente ser aceptado en la iglesia. Cuando intenta a través de los mensajes de Elena White para los años 60, ese mensaje que es un mensaje que enfoca en otra cosa, no enfoca ya en el tiempo, porque ya no hay predicciones para la venida de Cristo en 65 o 1850 o 88, no hay esas predicciones de parte de Elena White o alguien que inspirado por Dios, sino el enfoque ahora está en otro elemento, está en el elemento de que el contenido de la formación o la esencia de la formación de la naturaleza del hombre, del cambio de la naturaleza del hombre, en qué debería consistir, descartar el elemento de la esclavitud, por ejemplo, desarrollar la visión o la comprensión de formar un carácter semejante a Jesús. Esos elementos fueron introducidos, pero el grupo de los sabatarios, ellos básicamente no lo adoptan, no toman esto. Y cuando luego, tercer paso, hemos ido a ver lo que piensa la Iglesia Adventista, comenzando desde 1863, pues ella cae en esto, ¿no es cierto? Por un lado, no adopta los mensajes que eran necesarios y se queda en una visión muy que se desarrolla y se hace cada vez más, podríamos decir, semejante a la visión protestante. La Iglesia Adventista, luego de Elena White, hasta hoy en día, básicamente una postura de que los eventos del fin vendrán, pasarán, se manifestarán en la historia, pero no hay indicios puntuales que podemos nosotros descubrir de antemano. No podemos tener un mensaje relacionado a fecha alguna. Y de ahí los eventos están ahí. Y todo lo que pasó desde el siglo XIX hasta hoy en día, hasta el siglo XXI, todo esto solamente son presagios, son advertencias de los eventos finales. Nada más. No hay nada clave, no hay ningún evento que la Iglesia identifica como algo específico, de importancia específica en el desarrollo de los eventos finales. 1798 queda como el tiempo del fin. Y desde entonces, nosotros ya, ¿cuántos años tenemos desde entonces, no es cierto? Desde entonces no hay algo nuevo para los eventos finales. La Iglesia descarta la idea de que haya algún indicio para marcar la ley dominical o cualquier otra cosa, y simplemente
quiere que los eventos acontezcan para que luego se prepare. Y ahí hemos hablado de ese elemento de que la visión de la iglesia acerca de los eventos finales es que va a venir una ley dominical. Ellos tienen la misma visión como Elena White escribe en el Conflicto de los Siglos. Va a ser el conflicto acerca del sábado, acerca del domingo. Y una vez que eso viene, entonces el pueblo ya estaría alarmado para prepararse para el fin. La función de la profecía es básicamente decirte o indicarte que ahora sí es tiempo para dedicarte a solucionar tus problemas a nivel moral y ahí estar listo para la venida de Cristo. Hemos visto que eso es una visión muy egocéntrica, muy egoísta, tampoco no es nada muy seguro, por supuesto, y falsa, al fin de cuentas, porque esa visión de que la iglesia tiene tiempo de gracia más allá de la ley dominical no se puede apoyar con el espíritu de profecía. Todo lo contrario, ¿no? La puerta se cierra, ya se cerró a lo largo de todo ese proceso de rechazo y rechazo y rechazo de las advertencias que había recibido. Pero es un poco otro tema. Entonces, había leído un texto de Damsik que básicamente para mí representa la visión adventista acerca de los eventos del fin. Él dice que no han aprendido, aquellos que quieren establecer eventos o fechas para la venida de Cristo no han aprendido de la historia pasada. Hemos llegado a la conclusión que realmente él y la iglesia de por sí no aprendió tampoco de los eventos pasados, porque ellos caen en el mismo error de los mileritas. Ellos descartan eventos externos, ellos vuelven a una postura protestante, pre-milerista. Ok, y con esto llegamos entonces a nuestro tiempo, o sea, a la historia del movimiento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo o quiere que clarifiquemos algún elemento? Obviamente eso ha sido así muy rápido, pero es la idea solamente de hacer un puente a la última presentación. Pueden, obviamente, estudiar el primer tema. Ok, entonces, en continuación, nuestra historia, que en nuestra comprensión es realmente un desarrollo de la historia del pueblo de Dios, porque llegó el tiempo de llamar y de juntar al remanente, de formar los 144,000. Parte de nuestra lógica es que esto es una generación y que Dios prepara su pueblo para que puede estar listo para la venida de Cristo, para los eventos finales. Es un proceso que se lleva a cabo en la persona y la persona puede estar lista al final. Dios hace todo lo posible para indicar qué son los cambios que necesitas hacer y los cambios no son solamente de comprensión intelectual, de, por ejemplo, aceptar fechas o metodología, sino son cambios que tienen que reflejarse totalmente en nuestro comportamiento, en nuestro carácter. Y de esa manera en la relación de nosotros, del pueblo de Dios, con sus prójimos, tanto en el mundo como dentro de la iglesia. Ok, y este elemento, por supuesto, cae a un lado en la visión adventista si tú piensas que el tiempo del fin es 1798. Porque si el tiempo del fin es 1798, donde Dios despierta a su pueblo para que se prepare, entonces nadie vive, ¿no? 200, 300 años hoy en día. Nadie ha tenido tiempo de ser formado y cambiado y transformado desde entonces. Entonces, ¿para qué en la visión adventista es esa fecha del tiempo del fin? ¿Para qué sirve? Yo diría que es totalmente sin función alguna,
porque un evento que es tan atrás que nosotros apenas entendemos qué pasó en aquel tiempo, no tiene ningún impacto directo en nuestras vidas, sirve para nada, ¿no es cierto? No tiene ninguna función. Cuando Miller identificó este elemento en el tiempo, tenía una función muy efectiva. Por supuesto, despertó a las personas y en conexión con otros eventos proféticos, la caída de la estrella, terremoto de Lisboa, después la conquista del Imperio Otomano, la caída del Imperio Otomano. Esto era algo que realmente alarmó a las personas, a los protestantes, y ellos comprendieron que sí están ahora en esa generación que va a ver la venida de Cristo. Para nosotros, 1798, eso ya hizo su trabajo para aquella generación, para nosotros no hace ningún trabajo. Entonces, básicamente esa visión adventista realmente no veo la lógica y falta algo. Entonces, lo primero que tenía que hacer el pueblo de Dios o Dios para con su pueblo es despertarle y hacerle entender que sí, otra vez ha llegado este momento. Ha llegado el momento del fin. ¿No? Esos eventos finales están otra vez actuales porque el ser humano se acomoda, se adapta rápidamente y olvida, ¿no es cierto? Se conforma con el pasar de los días. Y así que en nuestro tiempo, a través de Jeff Pittenger, comprendemos que hay un hito y ese hito es una repetición de 1798 y somos llamados, somos despertados para formar parte de los 144,000. El proceso de nuevo ha comenzado. Esto tenía que entenderse. Eso era importante, eso es un aporte completamente radical, por así decir, para el pueblo adventista. Y esa lógica para los adventistas es, por supuesto, muy difícil de aceptar, porque es un elemento del tiempo. Tiene que ver con fechas históricas, tiene que ver con eventos históricos externos que no fueron hace mucho tiempo, aunque pasaron. Cuando se descubrió, cuando se estableció esto, ya habían pasado algunos pocos años, no muchos años, ¿no es cierto? Porque cuando ese grupo se reunió y se presentaron los estudios acerca de la línea de reforma, las líneas paralelas, ahí estamos en 1992, ¿no es cierto? El Rey del Sur había caído 91, 89, el comienzo de la caída del Rey del Sur. Entonces tenemos aquí todo, son eventos muy recientes, pero habían pasado, estaban ya atrás en la historia y no obstante difícil, era una prueba, era muy difícil para aceptar, pero algunos lo aceptan y entienden que esto era un mensaje que tenía que verse, incorporar. Entonces tenemos ahora una nueva fase en la visión del fin, porque entendiendo que el fin ya llegó, ya es el primer paso para entender escatología. Entonces, eso es lo que Jeff hace. ¿Qué más hace él? Ahí ya terminó un poco mi monólogo, entonces me gustaría preguntar a ustedes, ¿qué más aporta esa fase del primer mensajero a nuestra comprensión de los eventos finales? Me gustaría escuchar sus ideas. Sí, Marco, ¿puedo hablar? Por favor. Sí, para mí es importante retomar la idea del estudio milerita que la Iglesia había abandonado. Me parece que es una buena base, la forma de estudio. Sí, pero ¿qué es lo que... Ajá, tú dices, eso fue un elemento que fue nuevo. Me gustaría saber qué fue Para mí introducido. es nuevo
porque nosotros estando en la iglesia nunca se hablaba de los mileritas, e inclusive se tomaban a los mileritas como unos fracasados, mientras que uno entra en el movimiento, empieza a estudiar la forma de que él llegó a las conclusiones, a determinar cosas. No sé, no sé si realmente, como yo no estuve en la época cuando arrancó Pippinger, no sé cómo afectó a su gente, pero a mí que vengo de afuera, entramos en el 2018, empezamos a ver cosas que no conocíamos. Un grupo fracasado como los Mileritas, que siempre se trataban que estaban equivocados, que tenían una verdad a medias, todas esas cosas, empezar a estudiar y encontrar las verdades, que él decía que había que estudiar la Biblia de cierta forma, que la iglesia había olvidado. Para mí es una cosa muy importante eso. Ujú. Por supuesto. Pero, ok, ese enfoque también hay en otros grupos, ¿no es cierto? El enfoque en la importancia de los pioneros, de las antiguas, de las viejas verdades, ¿no es cierto? Eso ciertamente era importante, porque teníamos que descubrir la paralela, ¿no es cierto? Y eso era la base para la paralela. ¿Está bien? ¿Hay algo más innovador que aportó Jeff Pippinger para entender los eventos finales, a pesar de ese elemento de que ya empezó la línea de los eventos finales? Nuevo tiempo de fin. ¿Qué dicen? Yo iba a César decir, y Carolina, y hay varios con las manos levantadas. Ok, sorry, no te va viendo. A ver, adelante, por favor. No sé quién estaba primero. Carolina. Hey, Marco, creo que nos hizo mirar a los diagramas y eso, bueno, nos llevó a después desarrollar como todo eso de las fechas, ¿no? Que vio Parminder adelante. Y creo que algo que ya dijiste, con bueno, con lo que dijiste es que como que Jesús vendría en nuestra generación. Gracias. ¿Cómo piensas que mira los diagramas nos ayudó a establecer fechas más adelante? Sí, a través de los 2520, porque desde ahí como al mirar que todo lo que estaba ahí tenía importancia profética y que eso en un momento se olvidó, fue rechazado, al rescatarlo, entonces teníamos ahora herramientas para construir a través de los 151, 126 y poner fechas para nuestro tiempo también. Ok, súper bien. Me parece que eso combina con lo que dijo Orlando, ¿no es cierto? El descubrimiento de los pioneros, de sus mensajes, incluyendo el diagrama, entendiendo ahí que esas fechas que están ahí no son cosas del pasado, son cosas que pueden reaplicarse, y de ahí entonces sacaron conclusiones. Muy bien, estoy de acuerdo. César. Sí, creo que tiene que ver con lo que dijo ahorita Carolina, que, o sea, básicamente es de que la historia se repite y el tema de las líneas de reforma para poder predecir que hay un evento ya que se aproxima rápido y que va a cambiar la historia. Y él lo que él dice es de que la ley dominical ocurre entonces en este tiempo y no hay más, de que esta es la generación en la que viene. Y todo eso basado obviamente en el patrón, ¿no? que se repite históricamente. Gracias. Valeria. César me robó la idea. Bueno, yo lo que iba a decir era, más que líneas de reforma, era poder entender línea sobre línea, ya que no es exactamente lo mismo, porque pues en las líneas de reforma entendemos que debe haber cambio de comportamiento, mientras que cuando estudiamos líneas sobre líneas podemos hacerlo con diferentes, como por ejemplo las líneas históricas. Y entonces el fundamento fue línea sobre línea que nos llevó a entender, eh, o sea, eso fue el y pudimos luego en el 96 poder formalizarlo con la revista del Tiempo del Fin, que fue Jeff Pippinger, con el libro de Daniel 11 del 40 al 45.
Bueno, eso creo yo. Gracias. ¿Sí? Y a esto iba a apuntar ahorita. ¿Alguien más? Creo que Matías Blacuna había escrito algo en el chat y A ver. decía líneas de reforma. Línea de reforma. Ya. Ujú. La línea de reforma es otro elemento, ¿no es cierto? Hay el elemento del tiempo que se introduce, 1989. Hay el elemento de la repetición de la historia, que es nuevo. De ahí se pueden sacar muchas conclusiones. De ahí se sacaron muchas conclusiones para los eventos de fin, que tenían, como Valeria dice, impacto no solamente para establecer eventos, sino impacto para un desarrollo del carácter, de mi vida, de mi actuación. Muy bien. Aquí quiero compartir un viejo diagrama. Eso fue el primer diagrama que yo hice como apuntes de estudio en aquel tiempo. Creo que fue 2008, en un campamento en Gales. Matías. Sí, quizás lo ibas a explicar, pero quería hacer una pregunta. ¿Cuál fue la idea primaria que originó el concepto de línea? O sea, ¿fue esa idea de la historia se repite, del texto línea sobre línea? O sea, ¿cuál fue la idea original que llevó a decir, hey, vamos a analizar patrones? Esa es mi pregunta. Bueno, no sé si puedo realmente, si yo sé, pero voy a intentar. Por lo que recuerdo, Jeff lo explicó como se habían juntado para estudiar y se dieron cuenta que hay un patrón. Se dieron cuenta que hay un patrón. Y las historias que ellos vieron eran la historia de Nehemías, historia de Moisés, historia de Jesús, de Noé, de Elías y de Guillermo Miller. Y de ahí hicieron la aplicación para nosotros, ¿no? En su visión había tres grandes hitos, pero como se dan cuenta, en realidad hay cinco igual como en nuestra visión, ¿no es cierto? El tiempo del fin aquí, primer hito, segundo hito, tercer hito y el cuarto aquí. Hay también aquí como elementos más pequeños adentro que con el tiempo se han refinado y se han cambiado un poco, pero no es muy similar lo que todavía defendemos. Solamente nosotros no hacemos mucho hincapié en las otras historias. Nosotros tomamos básicamente el comienzo de historia de la antigua Israel y el final de la antigua Israel. Y lo mismo entonces para la Israel moderna. Pero primero era esto, Mati, que ellos se dieron cuenta que hay cosas que se repitieron, ¿no es cierto? Hay un patrón aquí, algo que podemos ver en todas esas historias. Todas las historias comienzan con una profecía y con un tiempo que se acaba, el fin de los 70 años, el fin de la profecía de los, ¿cuántos años eran? Para el nacimiento de Moisés. ¿No es cierto? Lo mismo para el nacimiento de Jesús. Algo muy similar para, no, aquí no recuerdo, había también, ¿no? No, para la llegada del diluvio. El fin de los 1260 años en días en la historia de Elías, etcétera. Entonces ellos descubrieron simplemente patrones, y dijeron, mira, esto aquí es la misma historia, es la misma historia, la misma historia. Eso básicamente fue así, como yo recuerdo, cómo se desarrolló. Vieron que hay algo así como derramamiento de lluvia, ¿no es cierto? Ya sea los 10 plagas, ya sea la entrada triunfal, los animales suben al arca y esto. Pero lo que yo quería apuntar ahora en ese estudio es que
Si miran aquí la última línea, donde básicamente hay la aplicación final, es que aquí hay mucho al comienzo, ¿no es cierto? El tiempo del fin, y es otro elemento que no se había mencionado todavía, estableciendo 2001, 11 de septiembre, como el segundo hito. Eso es algo nuevo, ¿no? Eso es algo que nosotros también aportamos en esta fase bajo Jeff Pippinger al movimiento, a la historia del pueblo de Dios. Ustedes recuerdan que esos hitos nosotros tenemos de Elena White, de Dominical, ¿no es cierto? Cierre de Gracia, Segunda Venida. ¿Había algún comentario? No. Ok. Pero lo que ven ahora aquí, que todo lo que está aquí atrás es muy vacío, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que yo tenía interés de escuchar más sobre estos eventos aquí atrás. Entonces, en la misma línea de los eventos finales, en la línea, en la comprensión escatológica del movimiento, igual como en la línea de los mileritas, hay una comprensión acerca de la primera parte. Entonces, el primer mensajero, ya sea Jeff Pippinger o sea Guillermo Miller, aportan información, pues, para el tiempo de su acción, ¿no es cierto? Para el comienzo. Todo más allá de su tiempo, no hay información. Sabemos que mileritas pensaron que este hito aquí, el 22 de octubre, iba a ser la segunda venida de Cristo. Ellos no habían entendido que eso era un hito en el medio. No era la mitad, básicamente, ¿no? De desarrollo de esa línea. Pero para ellos era ese el fin. Y su luz no traspasó estos eventos. Y en esa línea aquí, para Jeff Pippinger, tampoco no había mucho más allá del 11 de septiembre. Nada más. De todo lo que hay ahí, no había información de qué iba a ser, cómo iban a ser las cosas. Era muy rudimentario y era nada nuevo. Solamente colocamos en esa línea las cosas que ya Elena White había dicho. Ok. ¿Y por qué era eso así? ¿Por qué piensan ustedes que el primer mensajero no tenía más información acerca de más allá del 11 de septiembre, básicamente? Para permitir que un segundo mensajero pueda complementar el mensaje. Ya, pero eso no era consciente, ¿no es cierto? No era voluntario. Sí, lo sabemos nosotros. ¿Cómo? No, que eso lo sabemos nosotros ahora. ¿Cuáles eran los motivos o cuáles eran las razones que limitaron básicamente su comprensión? Solange? A ver, ¿no se te entiende? Está cortada tu mensaje. Edita dice que el tiempo, la fijación de tiempo. Sí. Que no estuvo de acuerdo con la fijación de tiempo. Tipo. A ver, Sol, tal vez puedes cambiar la red, algo así no llega aquí tu mensaje. Entonces, primero voy a dar la palabra a, creo que Mati, ¿tú tienes tu mano arriba o ya no? Sí, yo decía que pensaba que él tenía las limitaciones que no pudo superar del adventismo. Una de esas son las que señaló Edita en relación al tiempo definido, y otras que luego se fueron ampliando que tienen que ver con geografía, con que no era solamente en Estados Unidos, cuestiones de conservadurismo, que él no logró superar de la visión laodicense del adventismo. Exacto, ¿no es cierto? Quedó con esa visión
la misma visión adventista, que es la misma visión protestante en realidad, que no podemos fijar tiempos. Y si tú quites a Dios esa herramienta, que Dios no, me puede decir todo, pero no menciones fechas, Claro. ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo te voy a indicar? Eso es básicamente lo que pasa. Sí, él comprendió que tiene que fijar fechas, porque lo hizo. Fijó 1989, fijó 2001, 11 de septiembre, fijó fechas. Entendió que tenía que hacerlo, pero lo hizo bajo la premisa de que esas fechas ya habían pasado, lo que era básicamente un truco para permitir fechas a la lógica sin abrir la puerta completamente. Y si tú dices solo puedes establecer fechas que han pasado, pues entonces ya no puedes establecer fechas que están pasando en el momento ni los que pasarán. Entonces se autolimitó. Sí, Solange dice la metodología, ellos no tenían esa herramienta básica. Sí, exacto. Ellos, básicamente pienso que es similar a lo que se dijo, ¿no es cierto? No admitió la posibilidad de metodológicamente comprender algo más allá de lo que había pasado. Y como la luz tendría que ser acerca de las cosas que han de venir, entonces no puedes saberlo porque no quieres escucharlo, ¿no es cierto? Eso era un gran problema. Había otro problema más. Creo que Durne tenía la mano arriba, ¿te vi bien? ¿O ya no? No, ¿Alguien no, más? Ok, sorry. Solange, ¿eso es nuevamente tu mano? Sí, dice, sí, exacto. Entonces entendí bien lo que había dicho, ¿no? Él le dice, no, por eso no se reveló a ellos, a la fase primera, a los participantes de la primera fase, del primer mensajero, ¿no es cierto?, la metodología. No se pudo, ¿no es cierto? No querían, entonces no se pudo. Hay otro elemento que habíamos mencionado, algo que ellos toman en cuenta o no toman en cuenta. ¿Qué fue el segundo elemento importante para entender los eventos finales? Que los mileritas sí admitieron, contrario a la postura protestante. No solamente el tiempo, sino qué más tienes que observar y estudiar. Eventos externos. Correcto, ¿no? ¿Y qué hizo Jeff? Miró, estudió los eventos externos. Pero mirando solo Estados Unidos. O al revés. Enfocarnos en Estados Unidos, pero Rusia también, ¿no es cierto? En esa pelea. Claro. Está bien, mira, en los Estados Unidos, porque es el actor principal de los eventos finales. Eso no está mal. Sí, lo hizo, pero con el desarrollo del tiempo, ¿qué pasó? Se miró. ¿Se miró? No, eso fue un elemento que, igual como Miller, entendió que había que incorporarse. ¿Qué pasa con el Imperio Otomano? ¿Qué pasa con los países europeos? Esa pelea profética. Jeff también lo hizo. La pelea entre Rey del Norte y Rey del Sur. Lo observó. Solange dice, pero se fue limitando. ¿No es cierto? Se fue limitando, sí. Había problemas metodológicos, mezcla literal, simbólico, no, eso no quedaba muy claro, eso lo complicó. Y básicamente con el tiempo, lo que yo diría, descartó mirar los eventos externos. Porque ¿qué pasa en la política? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿No es cierto? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en la pelea por los derechos de igualdad, los derechos de la mujer? Eso ya no se miró. Claro. Igual Miller, ¿no es cierto? Al comienzo lo habían visto, lo habían estudiado, pero después, ¿qué pasó con la esclavitud? ¿Qué pasó con la guerra civil? Ya no se miró. ¿No es cierto? Entonces hay elementos aquí que se entienden que hay que estudiar,
lo usan por un tiempo y después se lo descartan, ¿no? Como también nosotros si vemos hoy día la iglesia adventista, una de las cosas que tampoco han podido solucionar es el tema del patriarcado, de todo ese Exacto. tema. O sea, siguen Y siendo siguen siendo. iguales. Eso es fundamental para entender el final. ¿Por qué? Porque la ley dominical está asociada a los eventos externos. Tú no puedes descartar, cerrar tus ojos a lo que pasa en la sociedad y entender lo que es la ley dominical. Porque la sociedad te enseña, lo que pasa en el mundo te enseña lo que es la ley dominical, en qué consiste. Pues no consiste en una lucha entre el domingo y sábado. Pero si tú descartas ese elemento importante, entonces, y eso fue la falla, digamos, por eso esa línea aquí, esa línea elaborada de los eventos finales está vacía. No hay nada más que ver, no hay nada más que decir aquí abajo. No hay luz y por eso no había ya más mensaje. Después tenía que haber un cambio, tenía que entrar otro mensajero que sí estaba dispuesto a incorporar esos elementos, y eso es lo que también la hace. Él rescata el estudio a base del tiempo. Y con esto, él acepta que Dios quiere dar un mensaje basado en tiempo. Y de ahí entonces empieza una segunda parte, una segunda historia, segunda fase del movimiento. Ok, quiero Una compartir aquí. pregunta puedo ¿Ya? hacerte, Marco. ¿En qué año hiciste 2007, 2008. Ese fue un campamento en Gales en 2008, creo. Sí, y ahí O sea que hasta estuvimos. ese momento tampoco tenían otra idea por fuera de lo que está ahí escrito. Ya, A partir claro, había un poco, a ver si yo tengo, hay un desarrollo de ese diagrama, por supuesto, a lo largo de los años. Y a ver si yo tengo aquí, voy a compartir esto, pero no esperes que hay mucha cosa nueva. Eso es ¿hasta ese cuándo? diagrama, Hasta el versión, 2017. aquí ves la versión 3.4 de 2013, ¿no es cierto? 2013. ¿Qué hay aquí nuevo? Solamente que estamos haciendo esa relación más clara, más prominente entre el comienzo de la historia de Antiguo Israel, el fin de la historia de Claro. Antiguo Israel. Pero Eso si te ya fijas era aquí, algo que ya estaba. No, yo decía a bueno, partir de ahí, del número 7 en adelante, no, nada eh, nuevo. Mira, nada, 2013 no hay nada. nuevo. ¿Hasta qué fecha más o menos comenzaron otra vez a entender un poco más? Ya, ahora vamos a eso. ¿Ya? Ah, bueno. Porque eso ahora le corresponde al segundo mensajero, ¿no? A la Claro, segunda fase. claro. Entonces, mi estudio básicamente tiene esa lógica. Los protestantes, los mileritas, los adventistas, nuestro movimiento fase 1, nuestro movimiento fase 2. Ahora vamos a llegar a la segunda fase. Ah, gracias. Y para mí es tan interesante cómo se repiten, ¿no es cierto? Los Claro. mismos tópicos y las mismas conclusiones. Nuestro movimiento comienza bien, hace lo mismo de Miller, no se aparta de la fijación de los límites que decidieron tener los protestantes, que luego volvieron a adoptar los adventistas, pero no es capaz de ir más allá. Y de ahí, por eso, hay una fase larga donde en el movimiento básicamente entendemos que no hay mensaje. Hay como cosas pequeñas que se entienden, ¿no es cierto? Hay como cosas interesantes, estudios de textos bíblicos, la historia de la línea de Esther. ¿Alguien recuerda el estudio de la línea de Esther?
no es algo que hoy en día estamos proclamando, eran cosas muy complicadas, había unos diagramas muy complicados que yo honestamente en aquel tiempo no no entendí completamente. Y muchos otros estudios como esto que no había mucho más, no había avance. Bueno, entonces para no ser muy redundante aquí, avanzamos entonces. Un momentito, ahorita vuelvo ya, dame un segundo. Ok. Yo quería compartir un texto que es un mensaje de Jeff Pippinger. Y eso es un mensaje reciente. Eso es un texto que él publicó. No sé si ustedes se enteraron que Jeff Pippinger hace poco continuó a publicar textos, No, newsletter. nosotros no. Básicamente dice que es necesario que él por lo menos comparte todo lo que él había descubierto hasta ese momento. Es necesario que él recuerda, escribe, deja anotado las cosas que él había entendido. Y aquí en octubre del año pasado, realmente hace muy poco, él escribe lo siguiente. La aplicación pecaminosa del tiempo fue tipificada por Moisés, desatendiendo el mandato de Dios de circuncidar a su hijo, y fue tipificado por Uza, desatendiendo el mandato de Dios de que solo los sacerdotes podían manejar el arca. No era la voluntad del Dios, del Señor, que ninguna de esas acciones o inacciones pecaminosas fueran llevadas a cabo por el pueblo de Dios. El pecado tiene una sola definición y es la transgresión de la ley. Moisés transgredió la ley de Dios de la circuncisión. Uza transgredió la ley de santuario y este movimiento transgredió la ley profética de Dios. El antiguo Israel fue hecho depositario de la ley de Dios y el movimiento adventista en su principio y en su fin también fue hecho depositario de la verdad profética de Dios. Para el movimiento argumentar que la aplicación del tiempo en la predicción del 18 de julio de 2020 era de alguna manera correcta, que de alguna manera esa era la voluntad de Dios, es argumentar que Moisés y Zipora no necesitaban realmente cumplir los mandatos explícitos de Dios y que a Dios no le importaba realmente si Uza tocaba el arca. El 18 de julio de 2020 fue una predicción falsa y el elemento que era falso era el elemento del tiempo. ¿A qué se refiere con el 18 de julio? A lo de Nashville, el bombardeo. Exacto. Entonces, Jeff Pippinger reconoce que la predicción, inclusive la publicación del anuncio en el diario en Nashville, de que el Islam atacaría a Nashville en ese día era falso. Pero lo que no voy a aquí probar con otros textos, pero lo que él dice en otros textos, que eso sí va a acontecer, solamente que no podemos fijar la fecha. Entonces, el elemento de esto, lo que es falso, es la fijación del tiempo. Entonces, él reconoce aquí que fue falso, pero solamente lo único que fue falso es establecer la fecha. Porque sí, el Islam va a atacar a Nashville. Creo que él dice en la ley dominical, no recuerdo muy bien, pero dicen otros newsletters que eso va a pasar. Aquí de diciembre, la misma evidencia de un ataque islámico contra Nashville es la evidencia de un ataque contra Nashville que tendrá lugar en respuesta a la imposición del culto dominical.
Entonces, él predice que Nashville será atacado específicamente por el Islam, así como él hizo, ¿no es cierto?, por el Islam, ataque islámico. Eso vendrá, pero viene después de la ley dominical. Solamente que no sabemos cuándo. No podemos establecer fechas. Los escritos del Espíritu de Profecía nunca fallan. La predicción de un ataque contra Nashville se establece en los escritos del Espíritu de Profecía. La predicción de Nashville se cumplirá, pero la predicción del ataque a Nashville se basará en una corrección de la predicción previamente fallida, como lo fue en la historia milerita. Se cumple en el cuarto hito, que es el hito que representa el juicio, lo que vimos en el otro diagrama, ¿no es cierto? Jesús siempre ilustra el final con el principio, y la primera marca del 11 de septiembre de 2001 fue un ataque del Islam, así que el juicio de la ley dominical habrá un ataque islámico contra Nashville. Bueno, ok. Entonces, como ven, claramente el primer mensajero identifica el problema, supuesto problema es establecer fecha. No se puede establecer fecha. Él sigue estableciendo fecha porque reconoce el 2001, el 11 de septiembre, pero nada en su lógica es otra cosa establecer una fecha que pasó que establecer una fecha que es en el futuro. ¿Cómo lo ven ustedes? Esto. ¿Algún comentario? Yo creo que claramente él sigue fallando la prueba de 2014, él no superó 2014 con la prueba, la definición de tiempo definido, de la manera que lo entendemos hoy, y de ahí sigue fallando. O sea, él sigue literalmente esperando un decreto dominical, literal, no está entendiendo los eventos externos y está completamente ciego, así como yo lo entiendo. Sí. Gracias, Mati. Gesine dice incoherente. Jeff Pippinger es incoherente. Valeria dice es inconsistente. Exacto, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes decir que no podemos establecer fechas, pero sí podemos establecer fechas que pasaron? No es correcto eso. Simplemente no es te busco una palabra. Bueno, no es consistente. Ok, y como lo ven claramente, a base de esto se produce todo el problema, ¿no es cierto? Sí admites fechas, pero cierto tipo de fechas solamente depende de dónde estás. Y básicamente, si haces eso, vuelves a la postura adventista y te cortas la visión hacia adelante. Ok. Perdón. ¿Sí? Sí. Yes. Bueno, normalmente el adventismo sí de hecho ve eventos externos, pero obviamente sin metodología, porque siempre ven lo del tema del cambio climático, con el tema del día domingo, como descanso, ¿no? Para todos. O sea, es lo mismo que ve Jeff, o sea, ¿cómo en realidad justificas que está cerca del fin y, y que hay algún evento que alguna vez, de alguna manera te indica eso, ¿no? Sobre el domingo? Yo creo que su respuesta no sería muy coherente, ¿no? Primero está la comprensión de 1989, estamos en el tiempo del fin. Con eso relacionado va la lógica de que estamos entonces en la última generación. Esa generación vendrá el fin. Ok, eso es algo que se estableció, algo que él entiende, una lógica que viene de la Biblia y de las mismas palabras de Jesús. Ok, después, igual con los mileritas, el apoyo, la confirmación de esa fecha mediante el evento de 2001, comprender esto. Dios básicamente te dice, es correcto, tu camino, tu visión es correcta, esa dirección es correcta, te lo confirmo, se confirmó. Eso es algo que siempre se había dicho, que Dios confirmó ese descubrimiento. Pero
De ahí en adelante, básicamente eso es la licencia que él tiene y básicamente la única licencia para creer que está en el camino correcto. Me imagino que el impacto de la comprensión profética en un término más general, poder hablar sobre muchas cosas de profecía, entender la luz profética en cualquier historia bíblica, lo que Jeff llamaba el librito se abrió, o sea, el libro está abierto, y ya no hay nada escondido, entendemos todo, básicamente podemos, porque tenemos la llave para abrir todas las páginas. Esa visión le da esa idea de que, bueno, ¿qué más? ¿No es cierto? Tenemos ese impacto, digamos, en la evidencia profética para hablar de Nashville, para hablar de Islam, para hablar de todo. Eso le da toda esa confianza, esa visión, esa comprensión y esa autoconfianza de que está bien, está en lo correcto. Pero como vemos, como ya hemos visto, al mismo tiempo está completamente ciego al desarrollo de la metodología, porque ese elemento del tiempo solamente es un pequeño elemento y es algo que en mi argumentación yo diría no es la clave. ¿Ya? Por eso yo diría que Elena White en ese movimiento tiene una aceptación total. Estamos en armonía con lo que ella dice porque no tenemos colgado el mensaje sobre tiempo. Ahora, quiero compartir entonces para no hacer eso muy largo, el estudio, aquí algunas fechas. Pienso que básicamente tenemos 3 tipos de fechas. Fijación de tiempo después del evento. Después de 1991 podemos entender ese hito. Después de pasar 96 hemos podido establecer ese hito. Después de pasar 2005, 2009 hemos establecido esto como un hito. 2012, 2014. Son todos hitos que hemos entendido después. Ahora, Amenda predijo 2014, correcto, pero no era la predicción de un hito que no habíamos visto. Ya sabíamos que había una ley dominicana en el futuro. Por eso no lo establezco como un hito nuevo. 2016 establecimos como un hito. 2020. ¿Qué pasó aquí el 25 de mayo de 2020? ¿Recuerdan qué hito es este? Ese es Concord. George Floyd. Sí, correcto. Y después el 15 de agosto, que viene después poquito, ¿qué era esto? El tema de Afganistán. Ajá, la retirada de las tropas de Kabul, ¿no es cierto? Aquí una fecha, no sé, creo que quería quitar eso. Creo que eso está mal. Después hemos también establecido fechas durante el mismo evento. Pienso yo que 2018, lo que pasó en 2018, lo que pasaba en 2019 también, Clamor de Medianoche, eso fueron fechas que durante el mismo evento nosotros comprendíamos. No todo esa luz de Clamor de Medianoche, eso en el mismo momento del desarrollo de los eventos, el movimiento comprendió, el movimiento liderado por el segundo mensajero comprendió que esos eventos estaban cumpliéndose. Ya no era algo que dijimos de antemano ni algo que dijimos después. Y finalmente tenemos fijación de fechas antes. Eso fue el 9 de noviembre. También 2021, ¿no es cierto? Y una fecha aquí que yo dejo apuntada el 24 de junio de 2022, que fue Roe versus Wade. Ya sé. Esta fecha no lo dijimos antes, ¿no es cierto? Esa fecha venía aquí. Eso fue una fecha que después. Voy a hablar de eso, porque eso, si quieren, lo pongo en paréntesis.
Ahora, lo que yo quería decir entonces con todo esto es que el movimiento descubrió el tiempo en su aplicación plena. No hay miedo ya de establecer fechas. No importa si son fechas pasadas, si son fechas corrientes, si son fechas futuras. No importa dónde acontecen los eventos, si son internos o son externos. El movimiento incorporó totalmente una visión hacia lo externo, los eventos políticos, sociales en la sociedad. En primer lugar, Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Eso es algo que se había descartado vez tras vez. Tanto los mileritas lo descartaron después de haberlo abrazado primero, como Jeff Pippin ya lo descartó después de haberlo abrazado inicialmente. Como los adventistas lo habían abrazado inicialmente y después lo rechazaron. Todos esos elementos nosotros incorporamos nuevamente. Y de esa manera es interesante porque no es nada nuevo, porque son cosas que Dios siempre ha tratado de incorporar en la comprensión para con su pueblo, pero siempre lo habían echado, lo habían sacado. Ok, entonces no necesito entrar mucho en detalle porque esos son temas que ustedes mismos han compartido, lo han estudiado, la importancia de los eventos externos, la importancia del elemento del tiempo. Ahora, yo solamente apuntaba una fecha aquí. Los eventos del fin no están completamente comprendidos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos algunos eventos que no sabemos establecer. Y quiero aprovechar, corregir algo que dijimos ayer y dije en otra ocasión. Vean aquí en ese diagrama, básicamente el diagrama actual que estamos usando a base de lo que la anciana Tess ha estado compartiendo con nosotros. En esa línea de los 144,000, hay unos hitos que nosotros no, que estamos ubicando, estamos marcando ya. Pero yo dije algo que este hito aquí, el aumento de conocimiento que viene aquí, y este hito acá, que nosotros no lo tenemos. Y simplemente esto no era correcto. Ayer me corrigieron y lo había entendido, lo había recordado mal. Y por eso lo estoy compartiendo ahora, ese diagrama. Es básicamente la corrección de esto, ¿no es cierto? Nosotros sí, César apuntó a un estudio de la anciana Tess de 2020 en Jinja, donde ella claramente explica que 2019 es solamente tu conocimiento, es el Concord para la línea de los 144,000, 2001 es la formalización para, no, Concord aquí, para la línea de los 144,000, pero lo que faltaba es marcar esos eventos aquí, ¿no? Esos dos hitos en esta segunda dispensación, o en esa dispensación, o en esa dispensación, donde sea, siempre hay dos hitos pequeños o menores, como decimos, esos que aquí en esta línea hemos establecido para cada dispensación. En esta línea de los netineos, solamente habíamos reconocido 2016, 2018, 2020, 2021, pero todo esto aquí ya no. Y entonces, en un estudio que hizo Curtis en el grupo de Gales en diciembre del año pasado, él dice, mira, esos dos hitos aquí que vienen antes de la ley dominical, lo que llamamos la ley dominical nacional, esos dos hitos, sería interesante establecer la fecha porque tienen que ver directamente con la ley dominical y como los estudios últimamente cada vez se centran más en la ley dominical venidera. Entonces, él dice, sería importante comprender lo que pasa aquí, porque lo que pasa aquí es algo
que se tiene que agitar antes, ¿no es cierto? Esa lógica que ya venimos entendiendo con la anciana Tess. No es que no entendemos la ley dominical, no es que no entendemos el contenido de la ley dominical, pero no tenemos fecha. No es que tenemos que tener una fecha, yo pienso, mi postura, pero tampoco es un problema tenerla, ¿no es cierto? Y tampoco tenemos que hacer todo para comprender todo lo que podemos comprender acerca de ese hito. Y eso incluye simplemente las fechas. Es un elemento. Entonces, propone el 24 de junio de 2022 como el aumento de conocimiento en la línea de los netineos para esa dispensación, porque en este día se dio el fallo acerca de de Roe versus Wade. La Corte Suprema básicamente derrumba, ¿no es cierto?, la decisión anterior. Eso fue ese día. En el mismo día, la anciana Tess había dado una presentación en Australia que tenía que ver con la importancia o esa pelea entre qué importa más si tú tienes una confrontación, la ley de la libertad o la ley de la igualdad. ¿No es cierto? Esa problemática, eso fue una presentación que le hizo en ese día. Había más elementos que él incluyó en esa presentación, pero eso fue una presentación clave. Entonces tenemos un evento interno importante y tenemos un evento externo importante. Y Curtis argumenta que esto es ese hito. No sabemos, o él no tiene propuesta para la formalización en esta línea, pero eso es una propuesta. Ahora, lo que yo digo es que, bueno, ¿será esa fecha o no será esa fecha? ¿No es cierto? Normalmente estamos acostumbrados que la anciana Tess establece y marca esas fechas. Aquí tenemos una propuesta de alguien. No es anciano, no es instructor bíblico, hasta que yo sepa, no tiene ninguna posición, pero lo que simplemente hace, él usa la metodología a mano, ¿no es cierto? La metodología que tenemos a mano. Y para mí eso es perfectamente bien y no tengo ningún problema que alguien propone una fecha así. Ahora está esa fecha la discusión, hay que investigarlo, hay que mirar si eso funciona, si es verdad y tendríamos otra fecha que podemos establecer o no. ¿No es cierto? Simplemente lo que yo quería mostrar con eso, nuestra visión del fin. Nuestra visión del fin se está desarrollando. En comparación con la línea establecida por el primer mensajero, esa línea, mira, se ven muy completas, ¿no es cierto? Se están llenando de a poquito con el avance del tiempo todos los detalles. Esos detalles aquí se van a llenar igual. Y algunos detalles de antemano, otros después, otros al mismo tiempo, como hemos visto en el pasado. Ahora, hay un paso más. En esta presentación, adelante Matías, una pregunta antes que continúe. Sí, más que una pregunta es un comentario. Ese tema de discusión lo discutimos hace un ratito en el Ministerio del Libriño. Pedro lo presentó, junto con otras cosas, diferente el tema, pero mencionó eso del 24 de junio. Y hay un detalle que por ahí vos nos mencionaste, que es que el 24 de junio no solamente fue un tema de Tess, sino que fue el último tema de la anciana Tess, que justo está anotado ahí en la pizarra, que es justamente la misma fecha de, como vos mencionaste, de Roe versus Wade. Y que la razón por la cual ella luego en el video que presenta su situación de salud, ella dice que hubo un desencadenante, ella ya veía en su salud que ya iba a un momento donde iba a estallar, donde iba a tener que parar obligatoriamente, pero que hubo una situación desencadenante que hizo que no se pudiera más, que fue la muerte de su gatito o gatita. O sea, hubo una situación que hizo que, bueno, hasta acá y se terminó, porque el tema ella lo termina dando la impresión de que no es que era su último tema. No es que dijo, bueno, acá se termina el Vesper y después vemos que seguimos. No, da la impresión como que tranquilamente podría seguir.
pero ocurre un desencadenante que hace que se termine ahí. Y bueno, y queda ahí el último tema, la fecha. Bueno, solamente quería mencionar ese detalle. Muchas gracias. Recordar esto. Pero, ¿ese es el evento interno? O sea, ¿cómo lo relacionas? ¿Lo del gato o dices o la última presentación o qué te refieres a ti? Claro, o sea, todo lo que mencionas. O sea, la última presentación, el detonante, el evento que ocurre justo también con el evento externo. Nos referimos a un estudio que hizo Curtis, ¿no? Sí, y eso es el punto que Curtis hace. Él dice que eso es el evento interno que marca esa fecha. César y Solange. Y una pregunta, ¿y cómo impacta eso entonces en la línea de los levitas? Porque no, los eventos tienen que ir, digamos, mano a mano, ¿no? Y se supone que eso en la línea de los levitas ya es el último trazo, ¿no? De ellos antes de la segunda venida. Entonces, ¿cómo se correlaciona allí entre esas dos líneas? Es interesante esa pregunta que César acaba de hacer, porque precisamente cuando se trató de nuestra línea, también pasó un evento que nos cortó de la guía o lideranza, de la lideranza que fue el COVID, ¿no? Y eso como que nos aisló. Es un proceso donde teníamos que pasar ese periodo solos y sobrevivir por la fe y las cosas que habíamos aprendido, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es más o menos lo mismo para los levitas. Pasa un detonante, parece insignificante, pero tiene un impacto fuerte en lo que es el mensaje, porque la mensajera se ausenta. Es detonante. Entonces, también eso obliga al grupo de los levitas como a permanecer como que a resistir solos. Es como un momento. No sé si recuerda mucho, para mí no nos habló mucho, dice, todos estamos en la misma situación, pero tenemos que confiar en lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido y cómo el Señor ha guiado, ¿no? Y es como el mismo evento, solo que para los levitas. Y tal vez nosotros decimos no tiene impacto porque ya no es mensajera de los levitas, sí, pero es una mensajera que trae un mensaje que se supone debía continuar, pero pasa por dos fases de silencio por situaciones diferentes. Entonces, es el mismo momento en que se puede paralelar y esto a la vez trae ese mismo, o sea, detona, bueno, no tiene que ver eso, pero al mismo tiempo detona el evento externo de Roe versus Wade, que también trae mucho angustia, se puede decir, sobre todo en la población que es más directamente afectada, pero ya se empieza a mostrar em, las consecuencias de esa decisión. Entonces eso ya demanda también un cambio de comportamiento en la sociedad, porque empiezan a reaccionar algunos y hay así como una fase como que de enfriamiento también en el mundo, donde muchos tienen que tomar una postura, ya sea a favor o en contra. O sea, hay esa situación. Entonces es como paralelar esa historia. No sé si me dejé entender. No sé si escucho me habla. Ya, gracias. Creo que te enfocaste bastante en lo interno, ¿no es cierto, Solange? Sí, en este caso sí, Ya. porque era la pregunta relevita. Ah, ya, perfecto. Está tú de la pregunta de César. Yo tengo una respuesta, pero ¿alguien más quiere responder? Matías tiene la mano arriba. Sí, pero no quería responder la respuesta, la pregunta. Iba a decir otro comentario. Ok, entonces déjame primero entonces dar mi opinión. César, yo pienso, ¿no es cierto? Esa fecha, Roe versus Wade, desencadenó un movimiento, ¿no? Algo que se dijo es que el movimiento del feminismo radical básicamente había parado, había dormido, había descansado sobre los laureles del pasado. Pero con Roe versus Wade hay un movimiento tremendo en Estados Unidos y otros países para realmente hacer contra de esa decisión de la Corte Suprema. Y básicamente despertó
la energía y la motivación y el activismo de muchas personas para facilitar justamente o para deshacer esa decisión y buscar otros caminos y vías para ayudar a mujeres que están en necesidad de ayuda. Entonces pienso que externamente realmente despertó nuevamente la conciencia de la nación, tenía su impacto negativo para los republicanos en las elecciones y todo esto, ¿no es cierto? Era realmente, yo creo, un evento muy fuerte para alarmar la conciencia de las personas y tenía su impacto tanto político como social. Sí, Raquel Orlando. Adelante. Hola, sí. Yo estaba pensando que los levitas, tal vez a nivel de iglesia adventista, hubo alguna resolución o alguna cosa que haya pasado ese día, pero claro, uno al estar tan lejos no se entera de resoluciones internas que puede también haber afectado con el caso del juicio si se ponían a favor o en contra las cúpulas. No entiendo por qué dices que esperaban tal vez algo dentro de la iglesia adventista. Y porque los levitas vendrían en general de la iglesia. Entonces, a nivel de iglesia puede haber habido algún efecto que también creara algo, ¿no? Pero Como movimiento sí, interno de ellos para lograr que quede marcado. pero su línea básicamente se selló a esa altura ya, ¿no es cierto? Estamos básicamente ahora enfocados en la línea de los netineos, donde hay ese último llamado. No, porque otra vez aquí, si te fijes en la línea de los levitas, aquí en el medio, este evento aquí es después de la ley dominical, después del cierre de gracia. Para los levitas, estamos en esa fase aquí. No, su ley dominical era aquí, su cierre de gracia 2021. Y aquí estamos hablando de 2022. Entonces, lo que es interesante ahora es esa línea nada más. Los netineos. Ah, bueno, muchísimas gracias. Ya entendí, ya entendí. Lo que, o sea, si se respondió la pregunta, es que sí se responde fácil cuando uno lo ve así con el diagrama. Es que no me había fijado bien de la correlación de los eventos ya. Ok, sí, esa es importante, ¿no es cierto? Ese apoyo visual. Ok, ¿tengo una mano más arriba? No, ya todos, ¿no? Comentario de Matías. Matías quiere hacer un comentario. Sí, cierto. Mati. Gracias. Sí, yo pensaba, recordaba el tema ese que había presentado la anciana Tess, y recuerdo que hay un punto, hay varios puntos que ella señala, pero hay un punto que me pareció muy relevante ahora, que es que dice, la idea de un sistema de gobierno, la importancia de entender que el gran conflicto comenzó porque hubo alguien que se levantó y colocó y presentó una propuesta de gobierno distinta, en contraposición al sistema de gobierno que estaba. Entonces, yo percibo que Dios nos está empujando a entender de qué se trata este sistema de gobierno que Dios presenta, cómo se entiende la igualdad en un gobierno como ese, por qué queremos ir ahí, cómo se ve ese sistema de salud que Él propone en el cielo, o en ese lugar donde Él está, cómo es los derechos, cómo se ve la verdadera libertad, cómo se entiende a nivel práctico con leyes, con estatutos, con normas, un sistema real de gobierno, tanto como si estuviera acá. Entonces, esa contraposición de sistemas de gobierno. Pensaba en eso. Y si puedo agregar algo al comentario de Mati, justamente cuando estudias la historia milerita también, ese era el error. Bueno, de ahí radican todos los errores que ellos tenían, porque no tenían claro el modo de gobierno que tenían que hacer. Si bien en sus estatutos ellos ponen con un modelo de igualdad,
que se busca la felicidad y la libertad y todas esas cosas, ellos no entendían cómo luciría. Entonces, en su perspectiva, ellos crean un sistema de gobierno, los mileritas, eh, según su parecer, según su comprensión de lo que era la igualdad. Entonces, más o menos es el mismo problema que acontece en la sociedad. Aún estamos viendo o tratando de entender cómo es que luce la igualdad realmente, porque quizás sea muy diferente a cómo nosotros nos los estamos imaginando. Todavía nos falta comprender eso y la anciana Tess también señaló eso y poco después el anciano Perminder también habló, o poco antes creo que era, sobre eso, como nosotros eh, nos hemos olvidado como que indagar un poco más en cómo luciría la igualdad en nuestra sociedad. Gracias, Mati. Gracias, Sol. Edita tiene su micrófono abierto. Y César luego. César, por favor. Sabes que sí me da sentido esa fecha porque el hito del aumento de conocimiento también se corresponde con Concord, ¿ya? Que es concordia, que es dos grupos, ¿ya? Que se ponen en concordia entre ellos. Entonces, ahí, como ya mencionabas, fue un evento tan importante que realmente dividió y unió al mismo tiempo a dos grupos en su propio pensamiento, ¿no? A las feministas radicales y al resto, ¿no? Que se opone. Exacto, ¿no? Mirándolo más y más de los dos lados, de todos los ángulos, es algo que tenemos que aceptar, establecer o rechazar como movimiento, pero los argumentos también parecen muy, muy buenos para esto. El enfoque de su estudio era si la ley dominical viene en 2024. Eso solo era un elemento para llegar a esto. Pero parte de ese argumento ahora que Curtis hizo es que si aquí tenemos el aumento de conocimiento, por supuesto ese aumento de conocimiento indica lo que va a pasar en la ley dominical, porque forma parte de la agitación. Y hay otro elemento que él ahora incluye y es un estudio sobre las elecciones. ¿Qué tiene que ver las elecciones de los presidentes americanos? Lo que él explica es que las elecciones de los presidentes americanos en la historia, por lo menos reciente, nunca caen en un hito principal. Ni en 2014, ni en 2009, ni en 2021. Entonces, no parece hacer sentido que caería en el hito de 2024 o que 2024 sería un hito principal, porque nunca ha habido una elección de un presidente en un hito principal. No obstante, sí, las elecciones presidenciales cayeron muchas veces en hitos menores. 1996, que aquí usted arriba en la línea de los sacerdotes, es un hito menor, la elección de Clinton. 2012, otra formalización de Obama. 2016, ¿qué era eso? Aumento de conocimiento, elección de Trump. 2020, ¿qué era eso? Aumento de conocimiento, elección de Biden. O sea, tenemos la caída de las elecciones presidenciales en hitos menores siempre, si es que caen un hito, pero nunca en hitos mayores. Esto nos enseña que es muy poco probable que 2024 podría ser este hito aquí, porque 2024 es una elección. Y la lógica que Curtis combina con esto es que, ok, ¿por qué nunca cae en un hito mayor? Pues en un hito mayor acontece algo mayor, obviamente. Es un cambio de dirección acerca de algún tema, ¿no es cierto? Es ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo se llama eso de la puerta? Lo que abre la Punto de puerta. inflexión. Un Ahí punto de ven. inflexión. Sí, es un punto de inflexión siempre. Pues tú no puedes hacer una inflexión en la sociedad, en la nación, en el mundo, el día que sos elegido, ¿no es cierto?
Entonces, si 2024 se elige a un nuevo presidente, él no puede en pocos segundos, y normalmente él tampoco es investido como presidente en 2024, ¿no es cierto? Las elecciones son en 2024, pero él es investido como presidente el 20 de enero del siguiente año, de 2025. Entonces no es posible que él haga algo. Y también en ese momento, aunque todos dicen que si Trump sería elegido nuevamente, ya tendría todo listo para desencadenar un montón de cambios. Igual, eso no se hace tan rápido. Tal vez más tarde, en 2025, durante el año, en los años siguientes, etc. Entonces, por eso él dice, es muy poco probable, él no cree que 2024 puede ser la ley dominical. ¿Y por qué dice eso? Pues porque había algunas propuestas de algunas personas aquí y allá que tal vez 2024 será la ley dominical. Lo que a mí me interesa con esto, nosotros estamos estudiando tiempos, estamos sin miedo de estudiar un evento, marcar el hito, hablar sobre ello y con refutarlo, aceptarlo con la ayuda de la metodología. Es algo que marca nuestro movimiento. No diría que el tiempo es el elemento principal aquí, porque son muchos otros elementos, pero es uno más importantísimo y lo hemos incorporado. César. No, sí, tiene mucho sentido eso, pero también al mismo tiempo, recuerdan la invasión de Rusia, fue en 2021, ¿no? En diciembre de 2021 por ahí, y antes de eso había sido las elecciones de medio término. Entonces, tampoco me parece ilógico que como año, ¿no? 2024 pueda llegar a ser la ley dominical porque en ese tiempo precisamente no se termina el mandato también de Putin en sí. Entonces, creo yo que, o sea, puede ser factible que si las elecciones son en noviembre, en diciembre, pueda haber ya un finiquito, ¿no? Para lo de Rusia, que esa es la muerte, ¿no? Del rey del sur. Ok, no sé, en mi estudio, la idea es cómo desarrolló la visión del fin, ¿no es cierto? Y lo que dice César, lo que hemos compartido aquí de otros estudios, me parece lindo porque indica lo que el movimiento ahora puede hacer. Se pobló de comprensión, de hitos, de información, de ideas, esa visión de los eventos finales, nuestra comprensión de los eventos finales. Tenemos información concreta, información establecida, información desarrollada, información paralela, ¿no es cierto? Información comparada, contrastada, que nos da seguridad y que son, desde luego, verificables elementos que colocamos en esa línea. Por eso nuestras líneas son tan completas. Eso el movimiento ha hecho muy diferente que otras historias, otros pueblos de Dios. Y de ahí nosotros hemos visto cómo fue entonces el cambio en nuestra visión del tiempo del fin. Hay un elemento más que yo quiero agregar para terminar, pero antes de ello, un comentario de Matías y luego de Solange. No, por el comentario que había hecho César, no, la verdad que no sabemos cómo va a ser la caída del Rey del Sur. Literalmente, en el Rey del Sur de 1991 sí hubo un cambio de gobierno. Eso fue literal lo que pasó, pero no quiere decir que eso se vaya a cumplir exactamente igual ahora, porque no fue exactamente así como pasó la herida mortal de 1989, no es exactamente igual ahora. Así que capaz que no necesariamente él tenga que irse para que el Rey del Sur muera. Solo eso. Así lo creo. Ok. Ahora, ese último punto, Solange, ¿quieres decir algo más? No, No, está bien, ok. gracias. Entonces, el punto final es un comentario del anciano Parmenda durante la presentación de Curtis. Al final, Parmenda apunta a algo que yo diría es algo nuevo, o no es completamente nuevo en realidad, pero es un elemento que percibimos como nuevo. Él apunta, en mis palabras, a una pregunta.
¿para qué tú necesitas saber esas fechas y esos eventos de antemano? ¿Para qué sirven? Y algo que yo dije anteriormente, hemos visto como en el desarrollo del tiempo, en los pueblos de Dios, en el pueblo protestante, adventista más que nada, hay esa visión de los eventos finales y que son, en otras palabras, un momento donde sobrevive el más fuerte moralmente, ¿no? Te tienes que salvarte a ti. Y eso, en eso se enfoca. Tú sabes cuándo vienen los eventos, tú te preparas, tú te salvas y tú lo haces al destino, al paraíso. Entonces, esa visión, claro, la idea es también llamar a otros y ser un movimiento grande para que otros también entren en el fin, pero mucho más de allá no hay una visión. Es bastante enfocado, yo tengo entendido, yo veo, es mi percepción, de que es así una visión bastante egoísta, por así decir. ¿Cómo lo hago yo al cielo? Yo recuerdo que en las visiones como yo tenía como niño de los eventos finales, como se fueron explicados a mí, tenía preguntas como, wow, tengo que huir, ¿no es cierto? Tengo que salir, tengo que aprender cosas, tengo que vivir en la naturaleza. Desde luego había en seminarios la oferta de cursos de sobrevivencia, ¿no? Cómo hago fuego, cómo hago cosas para poder sobrevivir en la naturaleza. Yo me preguntaba cómo va a ser una persona viejita, cómo va a ser un bebé, cómo va a ser personas que no son muy atléticos, ¿no es cierto? Eh, y se desarrolla una visión en la iglesia adventista que fue transportada al nuestro movimiento también, de que una persona tiene que ser fit, tiene que ser lista ella misma para salvarse, ¿cierto? Para poder sobrevivir tanto físicamente como moralmente esa situación de los eventos finales. Y claro, obviamente la salvación es individual, pero Parmenda ahora introduce otro elemento diciendo que probablemente, como él lo entiende, el papel del pueblo de Dios para los eventos finales no es no es aprender cómo salvarse uno mismo, sino que nosotros formamos parte de una historia más grande. Por un lado, nos beneficia como individuos saber cómo pasar ese tiempo y cómo formar parte del pueblo de Dios. Es un beneficio propio, sí, eso está bien, pero otro beneficio, otra parte de esa historia. Y esa parte es que nosotros participamos del conflicto de los siglos. Yo el otro día otra vez miré y leí el libro El conflicto de los siglos. Y el título es Conflicto de los siglos, ¿no es cierto? Pero no es eso el título en realidad, completo. ¿Alguien recuerda cuál es el título completo? La gran controversia. La gran ¿La controversia entre controversia? Satanás y Dios. Ajá. No. La gran controversia entre Cristo y Satanás. Y aquí tiene otro subtítulo, El conflicto de los siglos en la dispensación cristiana, que es esa parte de ese libro, básicamente en toda la serie de los libros de Ellen White. Pero la controversia es entre Cristo y Satanás. Así lo describe Ellen White y así nosotros lo hemos entendido. Es su problema, por así decir, ¿no es cierto? Es un problema entre Satanás y Cristo. No es mi problema. Yo caigo en esa problemática sin voluntad, sin saberlo, y yo sufro bajo su problema. Ellos están disputando, no yo. Nací yo y ya caí en ese mundo. Y desde luego yo formo parte del problema, pero no es mi problema en realidad. Y claro, es una parte de esa historia donde es un conflicto entre Cristo y Satanás, pero eso no quiere decir que no es un conflicto nuestro también. Ellen White explica que nosotros también formamos parte de ese conflicto. Y en la introducción aquí hay una palabras interesantes, pero son de los editores. Y ellos dicen en el prefacio, ¿qué elementos
forman parte de ese conflicto, etcétera, y cómo yo soy relacionado a ese conflicto. ¿Cuál es mi relación a esto? Dice que nosotros sabemos que somos participantes y somos actores de ese conflicto. Ahora, ese elemento de que Elena White pienso que no lo elabora tanto en detalle, lo implica, lo dice un poquito. Ella dice que nosotros somos observados por todo el universo con mucho interés. Tess dijo que Satanás está observando el conflicto y aprende de ello y aplica desde luego en su propio plan las cosas que él aprende. Pamela dice, lo que acontece aquí es un conflicto, pero nosotros somos la solución. El pueblo de Dios aporta la solución, no para salvarnos a nosotros mismos, sino para salvar todo el universo. Él dice, nosotros somos el punto de inflexión, todo cuelga de nosotros. Las cosas que nosotros descubrimos, ya sea en nuestras acciones, en nuestras discusiones como estas, en las decisiones a nivel organizacional, son lecciones que el universo quiere ver y quiere incorporar en su reino. El reino de Dios todavía, en teoría, tiene la posibilidad de fallar por completo a nivel cósmico. Nosotros demostramos una participación en resolver ese conflicto cósmico de por una vez. Nosotros participamos de eventos porque hemos pecaminado, porque pecaminamos, porque conocimos la muerte. Y en esas circunstancias que el pecado ha traído, nosotros estamos buscando soluciones para salir de ello. Y esas son soluciones que el universo así nomás no puede experimentar, porque no han caído en esa situación, pero podrán caer. Entonces, hay algunos detalles que el reino de Dios necesita todavía descubrir y entender. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos un papel mucho más allá de la salvación propia que yo me saco de mi mismo cabello de la situación caída de ese mundo, sino nosotros podemos y somos inventados y llamados a participar aquí a algo mucho más grande, mucho más importante. Eso fue un comentario que hizo Pamela, no lo desarrolló en detalle y seguro que va a exponer sobre ese tema en el futuro, pienso, pero para mí eso era importante incorporar en esa visión de cómo desarrolló nuestra visión de los eventos finales. Y aquí tenemos elementos antiguos que fueron rescatados y incorporados consistentemente y tenemos algunos elementos nuevos también que nunca se han visto antes. Bueno, eso era todo. Espero que hayan tenido una idea más completa o más larga, digamos, a lo largo de la historia de cómo se desarrolló la visión del fin. ¿Una pregunta, un comentario? Muy bien. Quizá después que se termine de grabar. Ok.